El préstamo de igual a igual, también llamado préstamos P2P lending en inglés, ha llegado a ser bastante popular gracias al bajo interés que te abonan los bancos por los depósitos y cuentas de ahorro. Como ejemplo, en Raisin.es, que es un agregador de depósitos a plazo fijo, podemos ver que como mucho podríamos tener un 1% de interés con un depósito a un año. La gente quiere más rentabilidad, pero hay peligros que acompañan a los préstamos P2P, y el principal riesgo es la iliquidez. Se requiere mucho tiempo vender activos que se han invertido con baja liquidez. Así que ahora vamos a entrar en detalle. Solía ser el caso que todos los préstamos se realizaban a través de los bancos. Los clientes hacían depósitos en el banco, cuentas corrientes, y el banco cogía todo ese capital para prestar dinero a compañías, propiedades comerciales o para hipotecas, para que la gente pudiera comprar su casa. Los bancos son gestionados para el beneficio de los accionistas. Y en el Reino Unido existe la norma del 6-3 para los empleados del banco. Es decir, el banco pagaba un 3% de interés para los depósitos, al dar préstamos recibía un 6% y el empleado de banca se tomaba el té en el campo de golf a las 3 de la tarde. El margen de interés del banco sería la diferencia entre el interés del préstamo, que era de un 6% en los años 80, y el interés del depósito, que era del 3%. Esto le daba un 3% de interés neto, aunque claro está, que ahora mismo el margen de interés es mucho menor y menos trabajadores del banco irán al campo de golf a las 3. Pero este es el modelo de negocio del banco, en el que basa su balance financiero teniendo en cuenta que a más depósitos y más préstamos, mayor beneficio. Pero algo sucedió en el 2008. El balance financiero creció desmesuradamente y su criterio de préstamos fue demasiado laxo. Es decir, las entidades financieras prestaron dinero a muchas familias y negocios sin capacidad para devolverlo. Las conocidas hipotecas subprime. Entonces tuvimos una crisis de crédito y como resultado de esa crisis, los bancos fueron obligados por los reguladores a limpiar su balance financiero. Aquí vemos cómo el balance financiero del banco Royal Bank of Scotland cambia a lo largo del tiempo desde el 2005. A cada año verás que el tamaño de los activos es el mismo que los pasivos, y hasta con la crisis financiera el tamaño de balance aumentó para así incrementar la rentabilidad del banco. Pero después de la crisis financiera, puedes ver que los bancos han ido quitando riesgos de sus balances financieros, reduciéndolos pero también eliminando aquellos activos tóxicos. Se calcula que en España se han vendido en lo que va de año más de 70.000 millones de activos tóxicos. Así que si los bancos se están deshaciendo de estos activos tóxicos, ¿a dónde ha ido a parar el riesgo? ¿Ha desaparecido así sin más? Este es el jefe ejecutivo del Financial Conduct Authority del Reino Unido, Andrew Bailey. Y aquí dio testimonio antes de la Comisión de Hacienda. Dijo que la FCA eliminó activos ilíquidos del balance de los bancos y eso es porque tenían demasiados activos sin liquidez durante la crisis. Y como consecuencia, el sector no bancario había crecido porque algunas de las inversiones de mayor riesgo se habían salido del balance de los bancos, como los préstamos P2P. Y lo que destaca es que los inversores deberían entender los riesgos que conllevan esos activos. Con esto en mente, vamos a analizar el préstamo de igual a igual. Este es un mercado que está creciendo exponencialmente, y aunque sea pequeño en comparación con los préstamos bancarios, si ponemos en un conjunto las plataformas de préstamos P2P en el Reino Unido, la cantidad de préstamos pendientes están por debajo de los 5 billones de libras. Y en Mintos, la plataforma más popular de Europa, esta cantidad se encuentra en 388 millones de euros. En el modelo tradicional, el banco hacía de intermediario entre las personas que tenían el capital y aquellos que lo necesitaban. Desde el punto de vista del ahorrador, la diferencia es que las cuentas de ahorros del banco están aseguradas por los gobiernos en caso de quiebra del banco. Y en caso de no cobrar los préstamos, el banco tiene el problema y debe pagar igualmente los bajos intereses al ahorrador. En los préstamos P2P, el ahorrador se convierte en inversor, pues asume el riesgo de impago de los préstamos. Y gracias al desarrollo tecnológico, es posible tener una aplicación que rápidamente encaja prestamistas y deudores y así facilitar el crecimiento de este tipo de préstamos. La similitud con el sistema bancario es que aún tenemos a los accionistas, que sacan beneficio de esa relación, y esos son los propietarios de este nuevo tipo de plataformas. No todos son inconvenientes, también hay alguna ventaja, ya que al asumir mayor riesgo, los préstamos P2P ofrecen una mayor rentabilidad que un depósito bancario, pudiendo obtener una mayor proporción del beneficio de préstamo. Este tipo de plataformas se puede clasificar por el tipo de préstamo que ofrecen: préstamos a pequeños negocios, préstamos inmobiliarios o préstamos de consumo.
Algunas plataformas tienen todo tipo de préstamos, como Mintos, y en el siguiente gráfico puedes ver el tipo de préstamo y porcentaje. Centrándonos en Mintos, esta plataforma hace de intermediaria entre nosotros, los inversores y los emisores de crédito. Los emisores son las empresas que buscan y validan a quién prestar tu dinero. Cada emisor puede estar en diferentes países y especializarse en diferentes tipos de crédito. Hay varias formas en las que Mintos intenta reducir tu riesgo, y la primera es diversificando entre emisores de crédito y préstamos. Por ejemplo, en esta plataforma, como inversor, ponemos 40 euros, que se invertirán en 10 euros para Pedro para comprarse un coche, 10 euros para Marina para un nuevo iPhone, 10 más para Dimitri para comprarse un tractor y 10 euros más para Valentina para un nuevo bolso. Además, Mintos reduce el riesgo a través del análisis de los diferentes emisores. Estudia su estabilidad financiera y operativa, de manera que puedas elegir invertir solo en las más seguras a costa de reducir tu rentabilidad. La plataforma proporciona estrategias automáticas para invertir según esta calificación. ¿Qué otras maneras podemos usar para analizar la seguridad de un emisor? Hay emisores que tienen garantía de recompra. Cuando un préstamo lleva mucho tiempo de demora, te lo recompran automáticamente. Mintos analiza el estado financiero del emisor y les da una calificación, Skin in the Game, que se refiere al porcentaje de los créditos que se queda la empresa emisora de crédito. Puedes invertir solo en créditos con aval, es decir, créditos que en caso de impago tienen un colateral, como los préstamos para comprar un coche, por ejemplo. Todo esto suena muy bien. Podemos invertir 40 euros en 10 créditos de diferentes personas que vienen de diferentes países. Algunos créditos incluso tienen garantías de recompra por parte de la empresa emisora del crédito y algunos créditos además tienen un aval. Por ejemplo, en caso de invertir en un crédito para comprar un coche, en caso de impago se recupera el coche y se vende, recuperando una parte del dinero. Sin embargo, vamos a analizar los riesgos de invertir en Mintos o en cualquier otra plataforma y veremos que no está tan bien como parece. Riesgo de impago. En teoría, invirtiendo en créditos con garantía de recompra evitamos este riesgo. Riesgo del emisor. ¿Qué pasa si el emisor quiebra? Su garantía de recompra ya no existe. Riesgo de plataforma. ¿Qué pasa si quiebra Mintos? Riesgo de liquidez. La mayoría de plataformas revenden tus préstamos a otro inversor cuando quieres sacar tu dinero a la plataforma. Esto funciona mientras haya inversores a los que vender tus préstamos. Es fácil de entender que el emisor es un negocio y mientras el porcentaje de créditos impagados sea manejable, pueden garantizar recomprar los créditos con impagos. Sin embargo, si la situación económica empeora y comienza a aumentar los impagos, la garantía se esfuma si el emisor quiebra. Para entender el riesgo, podemos ver el siguiente gráfico de otra plataforma británica, Zopa. Puedes ver cómo en el caso ideal, con 0% de impagos ganarías del 6 al 8% de interés. Con el porcentaje de impagos que han tenido, que es del 2%, ganarías un 5%. Ten en cuenta que esta cifra del 2% de impago es la que han tenido durante un periodo de bonanza económica, y en caso de una crisis, el porcentaje de impago puede crecer mucho. Podemos ver que a partir del 7% de impago ya comenzaríamos a perder dinero. ¿Y si quieres vender tus préstamos y salir en algún momento? ¿Qué pasa? Mintos proporciona un mercado secundario donde vender los préstamos en los que has invertido. En general, para vender antes de tiempo, tienes que asumir alguna pérdida, al menos en la rentabilidad, para que otro inversor esté dispuesto a comprar tus préstamos. Hay un importante riesgo de iliquidez en caso de que mucha gente quiera salir de la plataforma al mismo tiempo. En este caso, si no hay suficientes inversores dispuestos a comprar, puede que tengas que asumir una pérdida muy grande o simplemente que no puedas vender. En el siguiente gráfico, puedes ver cómo de un año al otro, del 2007 al 2008, el número de desahucios se multiplicó por 2 en España. La situación en otro tipo de préstamos puede ser similar y empeorar de forma muy rápida. Por lo tanto, intentar sacar el dinero de estas plataformas en el peor momento puede ser difícil de evitar. ¿Y cómo ha afectado el coronavirus a este tipo de inversión? Para entender bien esto, vamos a ver los efectos en las plataformas del Reino Unido, que fue donde se creó este tipo de inversión, y está más regulado que en el resto de Europa. Una de las plataformas más grandes en el Reino Unido, RateSetter, ha bajado a la mitad del interés en anticipación de los impagos que estiman que habrá. De esta forma, amplían el fondo de recompra de créditos.
En mayo del 2019, la plataforma británica llamada Lending quebró. En su página web, Lending subrayaba qué pasaría si alguno de los préstamos fueran impagados y decía que habría suficiente recuperación por parte de los otros préstamos. Pero esto no pasó y los inversores han perdido el 40% de media y algunos hasta el 93% de su capital. En Mintos ya han quebrado o están en proceso de ello. 17 emisores de crédito, la mayoría antes del coronavirus, pero no sería extraño ver más emisores con problemas por la situación actual. En el Reino Unido, muchas personas han puesto sus ahorros de toda la vida en préstamos de igual a igual. En una encuesta a 4.500 inversores de P2P, el 40% invirtieron más de sus ingresos anuales y la mitad de ellos más del doble de sus ingresos anuales. Por este motivo, el regulador en este país ha limitado al 10% del patrimonio que un inversor particular puede invertir en préstamos P2P, a no ser que tenga un asesor financiero. Y además ha limitado el tipo de publicidad que estas plataformas pueden hacer. Otro tema a tener en cuenta, en las principales plataformas P2P del Reino Unido, la rentabilidad es de un solo dígito. Por ejemplo, RateSetter ofrece del 3 al 4%, actualmente la mitad debido al coronavirus, es decir, 1,5 a 2%, mientras que la rentabilidad en Mintos puede ser de hasta el 12% o más. Pero como te puedes imaginar, el riesgo de Mintos es aún mayor, pues la mayoría de emisores prestan en países poco seguros, donde el interés es mayor, incluso con otras monedas introduciendo riesgo de divisa, o bien ofrecen préstamos llamados Payday Loan. Son préstamos rápidos que se suelen devolver al cobrar la nómina y tienen unos intereses muy altos. Esto es un problema ético para algunos inversores, pero además lleva asociado un riesgo mucho más alto de impago porque quien pide dinero con interés tan alto no suele tener otra alternativa, siendo gente con deudas impagadas previamente o con situaciones extremas. Resumiendo, en caso de que todo vaya bien, podemos obtener una rentabilidad alta. Pero en caso de crisis económica que incremente la morosidad, podemos acabar perdiendo una parte importante de nuestra inversión. En mi opinión, no parece una rentabilidad suficiente para el riesgo que supone.